Ustedes deberían estar enfocadísimos en esto. Esto es lo de ustedes. Gente, vamos a hablar rápido del mercado. El tema del mercado de empuñadura está puesto en la lista porque es para la gente de LATAM, no para la gente de Norteamérica. Porque algo les quería poner a ustedes, porque sé que algo en lo que tengo una opinión que les pueda mejorar un poco quizás, o reafirmar lo que ya ustedes saben, para que estén más seguros. Pero el mercado de empuñadura es, digamos que, el mejor amigo, entre comillas, de esos jugadores que no tienen vías de mercado para mejorar su personaje. Y hacer buen uso del mercado de empuñadura es vital, lo más importante. Porque es, digamos que, free to play de las herramientas, las pocas herramientas que hay. Entonces, mercado de empuñadura, rápido. Eh, de abajo hacia arriba. Recuerden que tienen por tiempo limitado unos objetos. Esto tienen que revisarlo cada 12 horas, primero a las 12 del día y luego a las 8 de la noche. Yo les recomiendo que siempre revisen esto, porque este señor en estos dos lapsos de tiempo les va a dar objetos que necesitan para mejorar y objetos que, de ser posible, tienen que tratar de comprarle para ir ganando ventajas sobre otros jugadores, porque al final están compitiendo. Todo esto es una competencia contra otros jugadores. Si son inmortales, una bendición, porque pueden adquirir esto de acá, que es súper importante. Esto de acá lo van a necesitar. Así que ser inmortal en lata me imagino que es mucho más deseado que en mi servidor. Yo también quiero ser inmortal, por esto igual, a pesar de todo, a pesar de que yo genero bastante platino. Yo quiero la cimera legendaria y siempre quiero ser inmortal por esto. Semanalmente les dan una cimera legendaria extra, 1600 de empuñadura. Pero bueno, hablando de mercader, está de más decirle que la cimera legendaria de mes tienen que comprársela. Las empuñaduras son de lo que ustedes enlatan y en todas partes, todos los jugadores que quieren llevar el juego al máximo, las empuñaduras tienen que ir a buscarlas a como dé lugar. Hacer todo lo que tiene que ver con empuñaduras, todos. El pase al máximo que te dan 100, todo el pase te da un montón de empuñaduras, pero después por cada nivel te dan 100 de empuñaduras. La bóveda, hacerla siempre, todas las apuestas estas que tienen que ver con los inmortales y demás, todo, tratar de conseguir la mayor cantidad de empuñaduras posible. Entonces, la cimera legendaria tienen que comprarla sí o sí, pero yo creo que eso no tengo que decírselo. La perla telúrica tienen que comprarla sí o sí. Esto no lo compran nunca, nunca, porque esto es farmeable y más en un servidor como Lata, donde no, esto farmeas y lo consigues, no hace falta. Y 1600 de platino de empuñadura es muchísimo para lo que les voy a decir después. Tonificación de cárcel no la necesitan, no la compren. No la compren porque puede parecer muy decente su valor por 1600 de platino de empuñadura. Tío, que lío con el platino. Pero no es rentable. ¿Por qué? Porque la perla telúrica sí la necesitan, pero la cimera rara es el objeto más importante que ustedes tienen que tener en el radar como free to play, sobre todo, y como jugadores que no tienen acceso, sobre todo, a la resonancia. Jugadores, sobre todo, que no generan mucho platino, no están tan metidos en el mercado. Jugadores que juegan el juego y ya, digamos que farmean, pero que el farmeo es su día a día, ¿no? O sea, lo que pueden conseguir, todo lo que pueden conseguir, lo mejor que pueden conseguir está en el farmeo. Porque recuerden que las cimeras raras no las pueden farmear. Y yo recomiendo siempre, siempre gastarse sus empuñaduras en cimeras raras. Hay gente que le va a decir lo contrario, esta es mi opinión. Porque las cimeras raras van a construir la resonancia que ustedes no se pueden construir con platino. Todo lo demás ustedes lo pueden construir. Fíjense que ustedes van a ir a farmear gemas normales y las gemas normales no las pueden vender o no es rentable venderlas y lo que yo recomiendo es que las usen para ustedes, ¿no es verdad? La manera que tienen, si ustedes no consiguen platino para comprar las gemas, es generar ustedes su propio poder de gema y mejorar con sus propias cimeras raras. Y esta es una de las pocas maneras que hay de tener un objeto premium, semi-premium, gratuita. Así que este tipo tienen que cazarlo para comprarle esto acá, las 14, y comprárselas por acá cada vez que las pongan. Yo no las compro porque estoy en otra realidad y demás, y bueno, y no me alcanza tampoco, tengo otros planes, pero yo recomiendo que la compren. Que la compren sobre todo si no tienen un buen mercado. Y lo mismo acá con los inmortales de estas 7 de acá, si son inmortales. Por supuesto, la cimera esta hay que comprarla. Y esto aplica para lo mismo en general, no comprarle esto bajo ningún concepto. Y aquí vengo con lo más polémico de todo. Aquí es por lo que van a funarme y no me van a querer más. Que mi canal se caracteriza por dar mi opinión y mi opinión parece que no es compatible con la mayoría.
No le compren las gemas normales. Si estás en un servidor de lata, donde tú lo que puedes hacer gratuitamente, por montones, es conseguir tus gemas normales y no las puedes vender, las vas a usar para ti, no compres más gemas normales. 2000 de empuñadura te sirven para seguir ciclando y comprarle a este señor todas las cimeras raras que este tipo te venda acá. Porque esto es lo que a ti te falta. Y esto es lo que tú tienes que tratar de compensar. No te gastes tus empuñaduras en un objeto que tú puedes farmear cuando esto no lo puedes conseguir. No lo puedes conseguir porque tú no puedes buscar platino tan fácilmente. Entonces, yo no recomiendo, en el servidor de Latan yo no lo haría. No me compraría las gemas normales. Jugaría como un loco, conseguiría todas las gemas normales como lo hago acá. Y acá yo también consigo un montón de gemas normales. Y, y así todo, ¿por qué las compro? Porque yo el poder de gema voy y lo compro en el mercado. Como ven que hago, ¿no? Me compro las gemas de 5 estrellas, me compro el poder de gema y estoy visualizando el poder de gema con el platino. Y es la manera que yo tengo de compensar, ¿no? De comprarle a él las gemas normales porque yo, pues algunas las vendo, ¿no? Y necesito para mí algunas, ¿no? Pero ustedes tienen que compensar a lo inverso. Yo no recomiendo comprar las gemas normales. Si alguien les dice que compren las gemas normales, es para reforzar lo que ya ustedes están reforzando con el juego normal. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo ustedes potencian esto si se van a gastar los recursos en esto? O sea, ¿cómo lo hacen? Si con platino no compran poder de gemas porque no alcanza, porque es difícil, porque lo que sea, ¿cómo potencian esto si todo va para esto? O sea, ahí va la reflexión. Piedras de refoja no recomiendo que la compren bajo ningún concepto. Aquí métanse a PvP, a morir y a morir hasta que suban de rango y les den algo. Y puedan conseguir unas piedras de refoja. Y ahí también hay gemas normales. Fragmentos de purificación, esto no lo compren para nada. Esto no vale la pena. No vale la pena. Y llegamos a la llave del aspirante. Y aquí me van a decir, ¿qué me vas a decir? Que no compre la llave del aspirante. Sí, la llave del aspirante sí recomiendo comprarla. Pero eh, con pinza. O sea, importante que te alcance para lo dicho aquí. Porque este objeto de acá va a demandar muchísimas empuñaduras y es lo que te falta. Las llaves del aspirante son muy importantes. O sea, yo recomiendo que si te alcanza las compres. Lo ideal es que te alcance. Lo ideal es que te alcance, pero recuerden que las llaves del aspirante lo que van a potenciar son tus atributos secundarios. Y entiendo que tampoco te puedes quedar atrás en eso, así que sí, o sea, la llave del aspirante sí las compras porque no tienes otra forma de farmearlo. A mí me duele tener que comprar también llave del aspirante porque aquí te gastas 1750 semanalmente y eso son, pues nada, desviar de un lado para el otro. ¿No? O sea, al final no está subiendo tu resonancia y sé que quizás no les va a alcanzar para perdón, todas las cimeras raras que necesitan. La llave del aspirante lamentablemente sí también tienes que comprarla porque no las puedes farmear, a diferencia de las gemas normales. Las puedes conseguir de maneras escasas, pero no es suficiente. No es suficiente para mantener un ciclo constante de llave del aspirante. Entonces, sí las tienes que comprar, pero duele. Duele. Duele en la situación en la que se encuentra Lata, que esto es lo que más se necesita. Y los talismanes, si tu mercado no funciona con los talismanes, si tú no estás enfocado en los talismanes, no las compres. No los compres. Porque te los dan gratis. Aquí son solo 3, son 300, ¿ok? No es tanto. Pero 300 son una cimera rara. O sea, te va a aportar más, lo necesitas más. Y si no vas a estar metido en los talismanes, que hay que volcarse en él, no las compres. Son 300 nada más, no los compres. Y mucho menos acá, en los tiempos limitados. Todo lo que les he dicho allá aplica para acá. No lo compren acá, nada más que si me das rara. Es lo único que recomiendo. Porque llaves no venden ahí. Y por último, esto acá, no lo recomiendo para nada. Todo lo farmeable en este juego, todo lo que tú das una patada y sale, lo ideal es que no lo compres. Y en segundo lugar, lo farmeable ilimitado, o sea, ilimitado, vendría siendo como gemas normales, que ya les digo, si son de lata, cimeras raras. No sé qué les han dicho ustedes, pero yo esto es lo que les recomiendo para compensar la situación.